En otros temas, el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó por mayoría el presupuesto de egresos para el 2018 con un monto de 226.851 millones de pesos, el cual contempla recursos para la reconstrucción de la Ciudad de México luego del sismo. El dictamen avalado canaliza 8.792 millones de pesos para las diversas acciones en favor de damnificados, así como a reconstrucción y adquisición de vivienda de quienes fueron afectados por el desastre natural. Entre las acciones que se emprenderán se encuentran destinar 400 millones de pesos al INVI, además 35 millones de pesos al rescate de la zona ejidal y Chinampera en Xochimilco y Tláhuac. Para el proyecto de desarrollo rural en los pueblos de Santa Rosa, Xochiac y San Bartolo Ameyalco en la delegación Álvaro Obregón se destinarán 7.200.000 pesos. En materia de educación, se aprobaron recursos por 250 millones de pesos para mantenimiento, infraestructura y diversos apoyos. También para fortalecer la infraestructura urbana dañada tendrán recursos por 1.100 millones. Sobre este presupuesto, el jefe de gobierno expresó lo siguiente. Escuchemos. Tenemos un fondo de reconstrucción que va a ser aplicado de manera muy estricta, muy estricta. Lo vamos a supervisar peso a peso en cuanto a materiales, en cuanto a compañías, en cuanto a todo. Será una supervisión muy estricta en todos y cada uno de los canales de tránsito de este fondo, más de 8.700 millones de pesos para el Fondo de Reconstrucción.